Seguimos con la introducción a C# dentro de Unity, y lo que haremos en concreto es un ejercicio que simulará la gestión de un inventario de objetos. Y con ello se pretende repasar todos los conceptos que se han visto de programación orientada a objetos, como pueden ser clases, herencia, polimorfismo, etc. Y además también toda la parte relacionada con las colecciones. Y bien, pasemos en primer lugar a leer el enunciado de este ejercicio. Se nos pide crear un sistema de inventario que gestione distintos tipos de objetos, entre los cuales se incluyen armas, armaduras, consumibles y artefactos. Este sistema debe ser capaz de almacenar de cada uno de los objetos del inventario tanto la cantidad como un GameObject que podremos asociar a un objeto dentro de la escena, una descripción del objeto, la rareza de ese objeto, que podrá ser o común, o raro, o épico, o legendario, y finalmente su coste de venta, tanto en monedas de oro, como de plata, como de bronce. Y ese coste podrá ser cualquier combinación entre esos tres tipos de monedas. Es decir, un objeto puede valer 3 de oro, 4 de plata y 1 de bronce, o 5 de oro, o 20 de plata y 3 de bronce, o 5 de bronce, o 20 de plata. Es decir, podemos crear cualquier combinación entre los tres tipos de monedas. Y bien, a continuación un detalle muy importante, y es que cada objeto del inventario tendrá un nombre único. No obstante, pueden haber dos objetos iguales siempre y cuando tengan el mismo nombre, pero aunque sean iguales y tengan el mismo nombre, podrán tener valores distintos en sus atributos. Es decir, si por ejemplo tuviéramos dos pociones de salud, el nombre de las dos pociones es poción de salud, pero por ejemplo, una poción de salud puede tener un porcentaje consumido y otra poción otro. Aunque realmente el nombre es el mismo, deberemos almacenar esas dos pociones porque cada una de ellas podrá tener valores distintos en sus atributos. Entonces realmente pociones de salud en cantidad tendremos dos, pero no serán exactamente iguales. Una podrá tener un porcentaje consumido mayor a otro. Y lo mismo sucede con cualquier otro tipo de objeto. Podríamos tener dos espadas de hierro y cada una de esas espadas tener distintos atributos. Entonces en el inventario tendríamos dos espadas de hierro, pero deberíamos ser capaces de almacenar la información concreta de cada una de esas espadas de hierro. Esto más adelante veremos distintas formas de implementarlo, ya que en un par de vídeos ampliaremos este inventario para hacer uso de interfaces, que sería la forma más adecuada de gestionar este inventario. Sin embargo, como de momento no hemos visto las interfaces, vamos a crear una primera versión del inventario con todos aquellos conceptos que hemos visto hasta ahora. Y ya más adelante, cuando veamos las interfaces, ampliaremos este inventario. Entonces ahora de momento, aunque puede que esta no parezca la solución más óptima a la hora de implementar este inventario, debemos resolver el ejercicio teniendo en cuenta estos requisitos. Y bien, dicho esto, pues luego tendríamos las categorías de objetos que son armas, armaduras, consumibles y artefactos, tal y como hemos mencionado antes. Las rarezas serían común, raro, épico o legendario, es decir, cualquier objeto debe tener una de estas rarezas, y además luego, dependiendo del tipo de objeto, cada uno tiene unas características concretas. Por ejemplo, las armas podrían mejorarse teniendo 4 niveles: nivel inicial, avanzado, élite y leyenda. Y además del nivel del arma, tendrían atributos específicos para describir tanto el daño por segundo de ese arma, la velocidad, la durabilidad y el alcance. Luego, por otra parte, estarían las armaduras, de las cuales almacenaremos la defensa, la agilidad y la durabilidad. Y además, cada una de esas armaduras debe pertenecer a una parte del cuerpo: a la parte central, a la cabeza, los brazos, las manos, las piernas o los pies. Y luego finalmente tendríamos artefactos y consumibles. Los artefactos únicamente tendrán una propiedad especial, mientras que los consumibles tendrán un efecto, un porcentaje consumido y una duración de ese efecto que producen. Y a partir de todos estos requisitos debemos ser capaces de gestionar un inventario formado por todos estos tipos de objetos. Entonces para ello crearemos un método llamado mostrarInventario que nos mostrará cada uno de los objetos del inventario con toda su información, y además deberá ordenarlos de mayor a menor valor. Y luego más tarde deberemos crear también una sobrecarga para este método que nos sirva para mostrar únicamente los objetos de una rareza concreta. Y finalmente tendríamos los métodos agregar objeto y eliminar objeto.
teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. Aunque un objeto tenga el mismo nombre que otro, deberá ser añadido, ya que sus propiedades podrán ser o no distintas. Y bien, ahora, como digo siempre, lo mejor sería que pausarais el vídeo e intentarais resolver este ejercicio por vuestra cuenta. Y una vez ya tengáis vuestra propia versión, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto. Y bien, aquí tendríamos la solución. En mi caso, he creado distintas clases. En primer lugar, una clase base, que sería objeto inventario, la cual es abstracta y contiene los atributos comunes de todos los objetos del inventario. Y a partir de ahí, por cada categoría de objeto, he creado una clase distinta que hereda de esta clase abstracta. En primer lugar tendríamos la clase arma, que hereda de objeto inventario, luego la clase armadura, la clase consumible y finalmente la clase artefacto. Y a partir de cada una de estas clases he creado el inventario. Este inventario realmente se trata de un diccionario formado por claves de tipo string con el nombre de ese objeto y como valores una lista de instancias de la clase objeto inventario, que es la clase abstracta que implementan cada una de las categorías de objetos, tanto arma como armadura, como consumible, como artefacto. Y además, para obtener la cantidad que tenemos de cada objeto, lo haremos a través de la clave, que es el nombre del objeto. Entonces, en este diccionario accederemos al valor asociado a ese nombre, a esa clave, y obtendremos la lista. Entonces, simplemente accediendo al valor .count tendremos la cantidad de objetos de ese tipo. Esa cantidad no se guarda directamente sobre objeto inventario, sino que la obtenemos a través de la cantidad de elementos de la lista asociada a la clave del nombre de ese objeto. Como las claves son de tipo string, lo podemos realizar sin ningún problema. Y luego ya dentro de esta clase inventario, pues tendríamos los métodos que se pedían. Mostrar inventario por valor, por rareza, y los métodos agregar objeto y eliminar objeto. Y además, para probar todo esto, pues he creado una clase ejemplo inventario, donde creo un inventario, creo distintos tipos de objetos, los añado al inventario, luego lo muestro, a continuación elimino algunos de los objetos del inventario y finalmente lo vuelvo a mostrar ordenándolos por valor y luego ordenándolos por rareza, mostrando únicamente los objetos del inventario que sean épicos. Entonces, dicho esto, vamos a ver en detalle cada una de estas clases. La primera de ellas, la base, sería objeto inventario. Dentro de esta clase he creado un tipo numerado llamado rareza, con las distintas rarezas que podrá tener cada uno de los objetos de ese inventario: común, raro, épico y legendario. Luego la clase abstracta tiene una serie de atributos que son comunes a todos los objetos, como son el nombre, la descripción, la rareza, el GameObject y luego ya el coste en oro, plata y bronce. Estos atributos son todos privados y para poder acceder a ellos o establecer su valor lo haremos a través de getters y setters. Primero tendríamos getter y setter del nombre, de la descripción, de la rareza, del GameObject y finalmente tendríamos los setters para el coste en oro, en plata y bronce. La particularidad de estos setters es que en ningún momento voy a poder poner un coste en monedas negativo, ya que siempre que hagamos el setter lo que haremos es un max entre 0 y ese valor que le establezcamos. Entonces, si ponemos un valor negativo, pasará a ser 0, mientras que si ponemos un valor positivo o 0, se guardará ese valor. Aquí incluso podríamos limitar a un valor máximo a través de clamp, como veremos luego, pero bueno, en mi caso únicamente estoy restringiendo a que el coste sea un valor positivo. Y luego ya más abajo tendríamos el constructor. En este caso el constructor recibe nombre, descripción, rareza, el GameObject y luego los tres enteros con los costes de cada uno de los tipos de moneda. Entonces utilizamos en todo momento los setters para establecer los valores que recibamos en el constructor. Fijaros que en primer lugar lo tenemos todo en mayúscula y luego ya los valores que recibimos como parámetros. Y además aquí abajo he sobrescrito el equals y el getHashCode. Esto me servirá para que siempre y cuando detecte dos objetos de inventario con el mismo nombre, determine que sean iguales. Entonces, si recordáis,
este obj is objeto inventario obj inventario lo que hace es hacer un casting de obj, que es el objeto que recibimos como parámetro, para comprobar si se trata de una instancia de la clase objeto inventario. Si lo es, se almacena en obj inventario una instancia de la clase objeto inventario de la cual podremos acceder a cada uno de esos atributos. Entonces, si el nombre de la instancia actual es exactamente igual que el nombre que tiene ese objeto que recibimos como parámetro, entonces devolverá un true y determinará que son iguales. Entonces, esto lo vamos a utilizar más tarde para comprobar si son iguales y si lo son, a añadirlo a una lista, la cual estará asociada a una clave con el nombre de ese GameObject. Entonces, como el nombre es igual, podemos asociar a esa clave una lista de objetos de ese tipo en concreto. Y luego más tarde tendríamos el getHashCode, que únicamente genera el código hash en base al nombre. Si esto no lo entendéis muy bien, os recomiendo que antes veáis los vídeos anteriores del curso, ya que explicamos con detalle el funcionamiento de estos métodos y por qué los estamos sobreescribiendo. Y finalmente tendríamos el método toString, el cual nos mostrará información tanto del nombre como de la rareza, la descripción y el coste en monedas de oro, plata y bronce. Luego a continuación tendríamos la clase arma, la cual también tiene un tipo enumerado llamado nivel arma, inicial, avanzado, élite y leyenda. Y a partir de ahí, pues ya tenemos la clase arma que hereda de objeto inventario. Entonces ahora en este caso lo que añadimos son los atributos específicos que tendrá el arma, como son el nivel del arma, el DPS, la velocidad de ataque, la durabilidad y el alcance. Entonces a continuación también tendríamos los getters y los setters de cada uno de los atributos, tanto para el nivel del arma como para el DPS. Aquí de nuevo obligamos a que ese valor sea positivo, con la velocidad de ataque sucede lo mismo, también debe ser positivo, y luego con durabilidad y alcance exactamente igual. Cada uno de estos valores deberá ser positivo. Y luego ya tendríamos el constructor de la clase arma, al cual le pasaremos, además de esos atributos, los atributos de la clase base, como son nombre, descripción, rareza, el GameObject y el coste en monedas de oro, plata y bronce. Y luego ya añadiríamos el nivel del arma, el DPS, la velocidad de ataque, la durabilidad y el alcance. Entonces lo que hacemos es utilizar el constructor de la clase base pasándole los atributos que tiene la clase abstracta objeto inventario. Entonces le pasamos nombre, descripción, rareza, objeto visual y el coste en oro, plata y bronce. Estos atributos serán establecidos por la clase base y luego ya los atributos específicos los establecemos aquí dentro del constructor de la clase arma, haciendo uso de nuevo de sus setters para el nivel, DPS, velocidad de ataque, durabilidad y alcance. Y luego tendríamos el toString, que lo que hace es añadirle a todo el toString de la clase base, es decir, a toda esta información de aquí, le añade aparte los atributos específicos del arma, como son el nivel, el daño por segundo, velocidad de ataque, durabilidad y alcance. Y luego ya tendríamos algo muy similar para armadura, consumible y artefacto. En armadura tendríamos el tipo enumerado parte armadura, para indicar a qué parte pertenece esa armadura, cabeza, central, brazos, manos, piernas y pies. Luego los atributos privados, como son defensa, agilidad y durabilidad. Getters y setters, de nuevo, impidiendo que los valores sean negativos. Aquí tendríamos una forma abreviada de hacer el getter y el setter de la parte de armadura. Aquí en este caso ni siquiera es necesario declarar ese atributo, podemos hacerlo de forma simplificada de esta forma. Y luego ya tendríamos el constructor de la clase armadura, que es muy similar al de la clase arma. Primero, utiliza los atributos comunes a cada uno de los objetos del inventario y luego ya los atributos específicos de este tipo de objeto, como son defensa, agilidad, durabilidad y parte armadura. Y dentro del constructor ya utilizamos los setters para los atributos específicos de la armadura. Y finalmente el toString, pues que es muy parecido al de la clase arma. Primero utiliza el de la clase base, que sería objeto inventario, y luego ya establece los atributos específicos de este tipo de objeto. Luego tendríamos la clase consumible, que de nuevo es muy similar a arma y armadura. Aquí en este caso no tenemos ningún tipo enumerado, aunque podríamos también incluirlo dependiendo del tipo de consumible. Luego ya tendríamos los tres atributos, una string con el efecto y floats para el porcentaje restante y la duración del efecto.
tendríamos primero el getter y el setter del efecto, y luego para duración de efecto estamos limitando el posible valor entre 0 y 500, es decir, no podrá ser negativo ni mayor a 500. Este clamp lo que hace es, si ponemos un valor negativo, ponerlo a 0, y si ponemos un valor mayor a 500, ponerlo a 500. Entonces, en duración del efecto, el valor lo tendremos entre 0 y 500, mientras que en porcentaje restante lo tendremos entre 0 y 100. Y luego ya tendríamos el constructor y el toString, que funcionan de forma idéntica a arma y armadura. Primero atributos comunes a todos los GameObjects y luego ya los atributos específicos de este tipo de objeto. A través de base establecemos los atributos comunes y luego ya dentro del constructor establecemos el efecto, la duración y el porcentaje a través de sus setters. Finalmente tendríamos la clase artefacto, que en este caso únicamente tiene un atributo llamada propiedad especial, tipo string, con su getter y su setter. Aquí de nuevo utilizamos la forma abreviada en la cual no declaramos ni siquiera el atributo. Lo tendríamos el constructor de la clase artefacto, en este caso únicamente añade la string propiedad especial, que es la que establecemos dentro del constructor. Y luego en el toString utilizamos la clase base del toString y le añadimos únicamente la propiedad especial. Y una vez vistas todas las clases, pues ya tendríamos el inventario. Este inventario, como hemos dicho al principio, lo he creado a través de una colección de tipo diccionario que utilizará como claves strings y como valores listas de la clase objeto inventario. Entonces podremos incluir tanto armas, como armaduras, como consumibles, como artefactos. En principio lo inicializamos vacío y a partir de ahí podremos utilizar los métodos agregar objeto y eliminar objeto. Teniendo en cuenta que cuando agreguemos un objeto, si ya existe un objeto con esa clave, lo deberemos añadir a la lista y si no existe, deberemos crear una lista nueva. Entonces para ello hacemos if inventario contains key, objeto nuevo punto nombre, esto me devolverá el nombre de ese objeto, que realmente es aquello que vamos a utilizar como clave. Entonces si contiene ya esa clave, simplemente lo que haremos es a inventario, objeto nuevo punto nombre, esto accederá a el par clave valor que tiene como clave el nombre de ese objeto que vamos a insertar. Entonces, como ya existe la clave, simplemente hacemos un add con ese objeto nuevo. Este add es perfectamente válido, ya que el valor asociado a esa clave es una lista de instancias de la clase objeto inventario. Entonces, siempre y cuando esa clave esté ya en el diccionario llamado inventario, se añade ese objeto nuevo a la lista. Sin embargo, si no encontramos esa clave es porque todavía no tenemos ningún objeto con ese nombre en el inventario. Entonces, en ese caso lo que hacemos es inventario add, objeto nuevo punto nombre, esto sería la clave, y como valor creamos una nueva lista de instancias de la clase objeto inventario, incluyendo un único elemento, el cual será objeto nuevo, que es el que estamos recibiendo como parámetro en el método agregar objeto. Con ello, tal y como digo, si ya existe algún objeto en el diccionario con ese nombre, se añadirá a esa lista que ya estará creada. De lo contrario, se creará una lista con ese único elemento. Y luego, por otra parte, tendríamos eliminar objeto. Aquí lo primero que hacemos es comprobar si existe esa clave, ya que si no existe esa clave es porque ese GameObject no está en el inventario. Entonces, si esto me devuelve un false, mostraremos por consola el objeto con el nombre proporcionado no existe en el inventario. No obstante, si se cumple el if es porque en el inventario hay algún objeto con ese nombre. Entonces aquí de nuevo habrían dos casos, que ese objeto sea el único de la lista o que haya varios objetos con ese mismo nombre en el inventario. Entonces para ello hacemos un if inventario entre corchetes objeto borrado punto nombre. Esto será la clave que utilizaremos para buscar en ese inventario. Entonces si encuentra algún objeto con esa clave, me devolverá el valor asociado a esa clave, que será una lista de objetos de tipo objeto inventario. Entonces, si esa lista, además, está formada por más de un elemento, pues simplemente lo que hacemos es acceder a la lista. Esto lo haremos a través de inventario entre corchetes objeto borrado punto nombre. Esto nos devuelve el valor asociado a esta clave, que es la lista, y podremos hacer un remove pasándole esa instancia de la clase objeto inventario. Entonces se borrará de la lista ese objeto en concreto y finalmente ya haremos un return y el método terminaría. Si por el contrario, en vez de haber más de un elemento con ese nombre, hay únicamente uno, aquí directamente lo que haremos es el remove sobre inventario.
Esto realmente lo que hace es borrar ese par clave-valor asociado a esta clave, eliminando tanto la clave como el valor. Por lo tanto, esa lista que únicamente tenía un elemento se eliminará por completo y su clave también. Por lo tanto, en el diccionario ya no tendremos ninguna clave asociada a el nombre de ese objeto que acabamos de borrar. Y aquí, antes de continuar, quiero remarcar algo, y es que esto va a funcionar bien, pero esto de aquí no. Porque cuando borremos ese GameObject, aunque yo le esté pasando la instancia, cuando busquen esa lista, como son instancias de la clase objeto inventario, y la clase objeto inventario tiene este equals y este getHashCode, siempre y cuando detecte el mismo nombre, ya va a borrarlo. Entonces, habrá ocasiones en las cuales no va a funcionar bien. De hecho, en el ejemplo que mostraré luego, esto no va a funcionar de la forma esperada y borrará un objeto que no debe borrar. Entonces, quiero dejarlo así para que realmente penséis cómo podríais solucionar esto y que funcione de la forma correcta. Entonces, de momento lo vamos a dejar planteado de esta forma y ya veremos luego cómo podríamos solucionarlo. Y bien, ahora pasemos arriba, donde tenemos los métodos para mostrar inventario tanto de forma normal como de forma ordenada. En primer lugar tendríamos mostrar inventario, en el cual no tenemos en cuenta el orden, y aquí pues simplemente tenemos dos for each anidados. Un for each lo que hace es recorrer los distintos valores del inventario. Entonces me devolverá en cada iteración una de estas listas. Entonces cada una de las listas en la iteración actual la guardaremos en lista actual de objetos y además con un for each interno recorreremos cada una de esas listas guardándonos el objeto actual a través de objeto actual lista. Entonces con el toString mostraremos los detalles de cada uno de los objetos de la lista actual y con el for each externo recorreremos cada una de esas listas. Y luego abajo tendríamos un mostrar inventario por valor y mostrar inventario por rareza. Aquí, para simplificar, he utilizado LINQ, que aunque no lo hemos visto, quiero mostrar una primera aproximación, ya que en un par de vídeos veremos en detalle cómo utilizarlo. Y para ello lo que hacemos es convertir el diccionario a una lista. Esto lo haremos obteniendo de cada par clave-valor su valor. Entonces con ello conseguiré tener todas las listas. Entonces todas esas listas las convertiré a una única lista. Y a partir de ahí las voy a ordenar a través del método orderByDescending. Lo que hago es quedarme con cada uno de los elementos de esa lista en objeto y a partir de ahí indicarle que me los ordene de forma descendente por su coste en oro. Si el coste en oro fuera el mismo, pues luego lo ordenaría por coste plata. Si el coste oro y plata fueran exactamente el mismo, ya los ordenaría por coste bronce. Entonces todo ello lo guarda en una lista llamada objetos filtrados. Y luego ya con un for each lo que hacemos es recorrer esa lista imprimiendo la información de cada uno de esos objetos a través del toString. Y luego abajo tendríamos un método muy similar, pero añadiéndole la rareza. De hecho, aquí lo estoy ordenando por rareza, en base a la rareza que recibimos como parámetro, y luego ya también por coste. Pero aquí simplemente, haciéndolo de esta forma, sería suficiente. Aquí de nuevo, unimos todas las listas a una única lista, y luego con el where, lo que le indico es, de cada uno de los elementos de esa lista, obténme la rareza, y quédate únicamente con aquellos que la rareza sea exactamente igual a la rareza que hemos recibido como parámetro. Entonces con ello estamos filtrando y quedándonos únicamente con los objetos de ese diccionario que tengan la rareza que estamos recibiendo como parámetro. Entonces así simplemente me obtendría todos los objetos de esa rareza, pero si le añado esta parte, pues además, una vez los tiene filtrados por rareza, los ordena por coste. Y luego ya el for each, que lo que hace es recorrer toda esa lista mostrando el toString de cada uno de esos objetos. Entonces ya para terminar pues tendríamos un ejemplo inventario en el cual primero creamos el inventario, luego creamos 3 armas, una armadura, 3 consumibles y un artefacto. Una vez hemos creado cada uno de esos objetos, los añadimos todos al inventario a través del método agregar objeto. Y luego finalmente ya mostramos el inventario con todos esos objetos. Una vez hemos mostrado ese inventario, antes de borrar, luego ya eliminamos 4 objetos y mostramos de nuevo el inventario después de borrar, ordenándolo primero por valor y luego ordenándolos por rareza, únicamente mostrándome aquellos objetos épicos. Entonces aquí, como podéis ver, espada de acero y espada épica tienen el mismo nombre. Por lo tanto, dentro del diccionario tendremos pues una lista cuyo valor será espada de acero y tendrá estas 2 espadas. Luego tendrá arco largo, armadura de cuero
y luego 3 pociones. Pero aquí de nuevo tenemos 2 pociones que tienen el mismo nombre, poción salud y poción salud. Por lo tanto, poción salud y poción salud rara, que realmente tienen el mismo nombre, poción de salud, una de ellas es común y la otra es rara. Y cada una de ellas pues tiene unas características concretas, aunque las dos restauran salud, una restaura más salud que la otra y tiene un coste mayor. Y luego tenemos aparte una poción de fuerza, que en este caso ya formará parte de otra lista, porque el nombre es distinto. No obstante, luego cuando agreguemos las pociones, agregaremos 2 pociones de salud idénticas y otra poción de salud rara. Por lo tanto, realmente tenemos una lista con estas 3 pociones. 2 serán exactamente iguales y la otra no, aunque las 3 tendrán el mismo nombre. Y luego ya la poción fuerza pues irá en otra lista, porque el nombre es distinto. Y aquí es poción, no pocicón. Y finalmente pues ya agregamos el amuleto misterioso, que es un artefacto pues con su descripción y su propiedad especial, pues que en este caso es aumenta la suerte. Entonces aquí el detalle que quiero que tengáis en cuenta es que ahora al eliminar objeto, si yo pongo eliminar objeto espada acero épica, debería eliminar la espada épica, que es la que tiene la rareza épica y el coste en oro a 100 monedas. Mientras que la primera, su coste es de 10 monedas de oro. No obstante, aunque ponga que elimine la espada de acero épica, me va a eliminar la espada de acero porque es la primera que encuentra. Y esto se debe a cómo está implementado el equals y el get hashcode. Como tienen el mismo nombre, espada de acero, borrará la primera que encuentre. Que en ese caso pues es la espada de acero normal, aunque yo quiera borrar la épica. Entonces, para que podáis comprobar que esto es así, vamos a volver a Unity, donde tenemos la escena que hemos utilizado en los últimos vídeos, en la cual pues, le he incluido el script ejemplo inventario. Entonces, si lo ejecutamos, aquí como podéis ver, primero me dice inventario antes, luego tenemos la espada de acero, la cual tiene una rareza común y tiene coste 10 de oro. Mientras que la siguiente tiene la rareza épica y cuesta 100 de oro. Luego ya tenemos el arco largo, la armadura de cuero, las 2 pociones de salud que son iguales, la poción de la salud que es rara, la poción de fuerza y luego ya el amuleto misterioso. Sin embargo, luego, inventario después, sea el inventario después de haber borrado esos objetos. Si os fijáis, ahora tengo la espada de acero épica con el coste de 100, mientras que yo le había dicho que me borrara la espada de acero épica, pero no me la ha borrado, me ha borrado la espada de acero, por el motivo que he dicho antes, por la implementación que tienen equals y get hashcode. Luego tendría el amuleto misterioso. Aquí, si os fijáis, están en otro orden porque me aparecen según su valor. Lo primero es la espada de acero que vale 100 de oro, luego el amuleto misterioso que vale 50, luego el arco largo, luego la armadura de cuero y finalmente la poción de fuerza. Y luego ya tendríamos la lista de objetos épicos, en las cuales de nuevo me muestra la espada de acero y el amuleto misterioso, de nuevo ordenados de mayor a menor valor. Y de hecho sucede lo mismo con las pociones. Fijaros que aquí he puesto eliminar objeto, poción salud y poción salud. La misma. Mientras que yo había añadido 2 pociones de salud y una poción de salud rara. Y me ha eliminado las 2 de salud y la de salud rara. Mientras que aquí me debería haber dicho pues que no hay otra poción de salud igual. De hecho, si por ejemplo añado una poción de salud únicamente y otra poción de salud rara, al eliminar estas 3 pociones de salud, únicamente debería eliminar esta, pero va a eliminar esta, y además me va a indicar que no se puede eliminar la siguiente, porque se habrá cargado estas 2 pociones de salud. Y este eliminar objeto lo que hará será mostrarme el mensaje que tengo aquí abajo. Entonces, si lo guardamos todo y volvemos a Unity, ahora de ejecutarlo, ahora si os dais cuenta, antes de inventario después me indica que el objeto con el nombre proporcionado no existe en el inventario. Aquí está intentando borrar esa poción de salud que ya no existe, porque teníamos una poción de salud y una poción de salud rara. Entonces, al intentar borrar esa tercera poción de salud, es cuando muestra este mensaje por consola. Realmente aquí una posible solución sería modificar el método eliminar objeto, para que siempre y cuando contenga esa clave, recorra la lista y compruebe si hay algún elemento que tenga todos los atributos iguales. Podríamos determinar qué es el que queremos borrar y entonces ya borrarlo. No obstante, como digo, de momento lo voy a dejar así y en un par de vídeos veremos una versión ampliada mejorando la forma de interactuar con este inventario. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.